Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que están viendo esta videoclase. Bienvenidos a la primera parte de la unidad 3, que son términos básicos. Como su nombre lo dice, son conceptos que nos van a ayudar a entender de mejor manera o que nos van a ayudar a concebir mejor el estudio del sistema nervioso, su anatomía, entre otras características. Son únicamente 3 temas, que es posición anatómica, planimetría y técnicas de investigación. Esta parte es básicamente muy rápida. Y empezamos con la posición anatómica. Primero necesitamos saber acerca del concepto, vamos a desmenuzarlo un poco. ¿Qué es la anatomía? Es, según Moore, en el libro del 2013, bueno, la versión del 2013, es el estudio del contexto estructural, en el que acontecen los procesos fisiológicos. El estudio anatómico se puede diferenciar en estudio regional, en estudio sistemático o en estudio clínico. En el caso de lo regional, que es un poco lo que nos va a ayudar más, es, como su nombre lo dice, regiones, sectores, partes, bóvedas, huecos incluso, donde se van a ubicar ciertas áreas, ciertos órganos, o donde va a haber un acontecer anatómico. Sistemático se puede diferenciar en sistema nervioso, sistema tegumentario, sistema respiratorio, etc. Y lo clínico, que es lo que probablemente no vamos a estar ocupando, serían las diferencias anatómicas. Sí lo vamos a ver, bueno, sí tiene algo que ver con la psicología o con las bases biológicas, pero no tan a detalle, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar más a sistema nervioso. Ahora, para el estudio de la anatomía hay diferentes posiciones, pero la que va a ser esencial para nosotros es la bipedestación, es decir, de pie. Básicamente, bipedestación es así como está aquí el monito de esta imagen, es de pie. Pero en un momento les voy a dar más información de cómo vamos a percibir al cuerpo humano para poderlo estudiar de forma anatómica. También existen otras posiciones, que son las posiciones de cúbito, que son básicamente acostado, o la posición Fowler, que es sentado, por así decirlo, o en camilla. La bipedestación o decúbito supino. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bipedestación es como estamos viendo exactamente a este monito o monita de aquí, de pie, pero también se podría presentar como decúbito supino, es decir, si lo estuviéramos viendo desde arriba y este estuviera acostado boca arriba, también lo podríamos ver así, pero normalmente vamos a utilizar bipedestación. Ahora, ¿cuál es la posición anatómica que nos va a ayudar a estudiar de mejor manera el cuerpo humano? Con la cabeza orientada hacia enfrente, en este caso, por ejemplo, viendo hacia nosotros. La postura es recta, los pies orientados con los dedos al frente, así como está esta persona. Y con las manos, con la palma proyectada hacia enfrente. En este caso, los pulgares van a ir hacia los lados, tal y como está esta persona. En un momento en planimetría vamos a ver esta sección de los ejes y cómo vamos a nombrar estos ejes y por qué esta posición es la predilecta para hacer el estudio del cuerpo humano, ¿no? Que es precisamente lo que sigue. Como les decía, es una clase muy rápida. Lo primero que tenemos que ver aquí son los planos. Aquí les dejé esta imagen para ayudarnos de mejor manera, pero primero necesitamos saber, los planos son líneas imaginarias que nos ayudan a ubicarnos y regionalizar las partes del cuerpo para su mayor comprensión. Básicamente son líneas imaginarias que nos van a ayudar a partir, por así decirlo, el cuerpo, dividirlo en sectores o dividirlo en partes para poder pues ubicarnos mejor. Está el plano sagital, que comprende la diferenciación entre la lateralidad distal y proximal, lo bilateral, lo unilateral, lo ipsilateral y lo contralateral. Este es el plano sagital, básicamente es partirlo a la mitad, pero por ejemplo desde la cara, ¿no? En cuestión vertical pero de frente. Está el plano coronal, que diferencia lo anterior y lo posterior, lo ventral y lo dorsal. Este es el plano coronal, que es básicamente igual vertical, pero a partir de los lados, de todo lo que es los lados. Pasa por la región, por ejemplo, temporal, por ahí lo podemos empezar a ubicar y parte todo el sistema. Es este cuadro, el que está aquí, este es el sagital, para que no se me confundan. Y por último el plano transversal horizontal, que diferencia entre lo superior e inferior, lo cefálico y lo craneal, o con lo caudal. Este es el plano transversal. Ahora sí es, partir a la mitad. Normalmente el plano transversal principal, por así decirlo, es un poquito arriba del ombligo. Ahora, ¿a qué se refieren estos términos? La diferenciación entre lateralidad distal y proximal.
En el plano sagital, nos vamos a regresar a la diapositiva de aquí. Digamos que aquí esto está dividido en un plano sagital. Lo lateral es todo lo que está, pues sí, a los lados de la partición. Sin embargo, por ejemplo, aquí en la mano podemos ver que el dedo meñique es proximal al cuerpo o proximal al plano sagital, pero el dedo pulgar es distal a lo central. Esto es, entre más esté aquí, a esta parte, más cerca del eje, va a ser proximal, entre más lejos va a ser distal. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos los huesos del brazo, vamos a decir que, por ejemplo, las falanges, hay falanges más proximales y hay falanges más distales. En este caso, vamos a tomar, por ejemplo, el hueso de aquí es más proximal que las falanges que están acá, que son más distales, etcétera. Todo va a ser relativo al plano del que se esté hablando. Ahora bien, esa es la diferenciación entre plano sagital. La diferencia lateral, distal, proximal, lo bilateral, que significa ambos lados. Es decir, puede haber una afección en el caso del cerebro que esté afectando ambos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, que es la diferenciación principal del cerebro humano. El plano sagital va a diferenciar, principalmente hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Lo bilateral, lo unilateral, que significa de un solo lado, lo ipsilateral, que significa el mismo lado, y lo contralateral, que significa del lado contrario, como su nombre lo dice, como por ejemplo lo que es la dominancia de la mano. Lo que va a mover la mano derecha va a ser la parte, en este caso esta sería la mano derecha. Lo que va a mover la mano derecha va a ser el hemisferio izquierdo. Esto es contralateral, porque la movilidad está contralateral al hemisferio donde está saliendo la orden de movilidad. En el plano coronal, la diferencia entre lo anterior y lo posterior es lo que está más hacia el rostro, por así decirlo, lo más hacia el vientre, como aquí dice, es lo que es anterior, porque lo estamos viendo, nosotros recuerden que estamos estudiándolo básicamente desde enfrente. La posición de bipedestación con mirada orientada hacia enfrente nos va a decir que lo que está más hacia la cara o más hacia el vientre es más anterior. Aquí está esta línea, de hecho hay es un surco el que nos va a ayudar en el cerebro a diferenciar entre anterior y posterior. Lo posterior es lo que está básicamente como de la línea de la oreja hacia atrás. Todo eso es posterior. E incluso, como vimos en lo que fue parte de la médula espinal, hay una parte anterior y una parte posterior. Posterior es atrás, anterior es adelante. Luego está el plano transversal u horizontal, que diferencia entre lo superior e inferior, lo cefálico o craneal, también se le llama, con lo caudal. Es decir, partiendo al monito a la mitad, básicamente, al modelo anatómico, todo lo que está en la parte superior va a ser, superior, como lo son las extremidades superiores, extremidades inferiores, porque están debajo del plano horizontal o de la partición horizontal. Y lo cefálico, es decir, podemos decir que el corazón es más cefálico, o más craneal, porque está más cerca a lo craneal, que, en este caso, digamos, los órganos reproductores, que son más caudales, porque ya están debajo del plano transversal. Por último, técnicas de investigación. ¿Esto a qué nos va a ayudar? En la búsqueda de información nos va a ser muy útil, no solamente para esta materia, sino para otras materias adicionales, y porque sabemos que esta cuestión de la anatomía, que esta cuestión del sistema nervioso es una ciencia exacta que requiere información exacta, que requiere información precisa. Ahora, el proceso para la búsqueda de información es casi el mismo, pero aquí lo que les voy a presentar son unas formas de buscar información que sea fidedigna, ¿no? En este caso, el primer paso para la búsqueda de información es la discriminación de fuentes, es decir, las fuentes que son válidas. Aquí tenemos que diferenciar, por ejemplo, si estamos buscando algo, casi siempre, y de hecho se hace la broma de que si tienes un dolor de cabeza, lo buscas en Google y te dice Google que es un dolor relacionado a un cáncer cerebral, ¿no? Pero eso es porque le estás dando muy poca información a Google, porque muchas enfermedades parten de un dolor de cabeza, y Google te va a dar como que el resultado que publicitariamente le sea más atractivo a su consumidor. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer diferenciación. ¿Cuáles son las fuentes válidas? Aquellas que tengan un respaldo
que tengan incluso un marco, ¿no? Por así decirlo. No es lo mismo buscar información de una noticia en, ¿qué les gusta? Wikipedia, buscarlo en el blog de mario.com.mx, a que lo busquemos en el periódico La Jornada, en que lo busquemos en el periódico de La Vanguardia, El País, etcétera, ¿no? Esa es la discriminación de fuentes. Tenemos que saber de dónde podemos obtener información fidedigna. ¿Por qué? Porque la persona que lo escribe, en su defecto, puede tener ya una cédula, puede tener un título, tiene ya un cierto conocimiento y además está regulado por una sociedad en específico. Por ejemplo, los trabajos periodísticos están regulados entre sí mismos por una sociedad. En el caso de la publicación médica científica, está regulado por un consenso científico, entonces que no le va a permitir bueno, va a ser mal visto que publique semiestudios o estudios que no sean verídicos o que estén sesgados. Ahora, para la búsqueda de esa información que es lo más acercado a lo verídico, o que está más bien regulada y que es correcta, vamos a hacer uso de los buscadores académicos en este caso, que pueden ser Google Académico, Dialnet, Redalyc, como los que vemos aquí. Estos buscadores están especializados en artículos de información, artículos de revistas, artículos de journals, artículos, que ya fueron aprobados, que ya fueron revisados por alguien, que ya fueron incluso puestos a disposición de un consenso, y que ese consenso dio su autorización porque el estudio es válido, tiene una validez interna y además demuestra algo, ¿no? Está basado, puede ser en el método científico o en algún otro método que nos dé información, ¿no? Ahora, discriminación de la información. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás buscando, por ejemplo, como dice Google, un cáncer cerebral, y te encuentras un artículo de urgencias pediátricas del intestino delgado, si tu información tiene que estar en lo que es el cerebro, no te va a servir de nada buscar en pediatría en el intestino, ¿no? Si no está relacionado. Entonces necesitas discriminar las fuentes de tal forma que tu método de estudio, o bueno, la información que tú requieres, realmente sea necesaria o realmente sea acorde a lo que estás buscando. Esa es la discriminación de información. ¿Qué información, por más válida que sea, te sirve y cuál no te sirve para nada para lo que estás buscando? Posterior, los índices. ¿Qué son los índices? Revistas como por ejemplo la revista Science, que es reconocida a nivel mundial por sus artículos, por sus colaboraciones, por ser una antología de lo que son los avances en la ciencia, como su nombre lo dice, Science, es que tienen números de fiabilidad o tienen una cierta reputación del medio, en cuestión de que pues se caracterizan por publicar cosas que son verídicas y por estar a la vanguardia en los avances científicos. Los números de fiabilidad, que de hecho van a ser como lo principal, por así decirlo, lo principal para saber si el medio de donde estamos sacando la información es bueno o no. Por eso tenemos que checar el número de fiabilidad del medio del que estemos sacando la información. Por ejemplo, hay journals que son muy específicos, como los journals de cardiología de Inglaterra, los journals de neurología de ciertos países, también tienen índices de fiabilidad. Ahora bien, en esta parte de discriminación de las fuentes, también tenemos que revisar que las fuentes en la mayoría de veces sean imparciales, que sean de medios de comunicación específicos. Los medios preferiblemente tienen que estar contextualizados. ¿Por qué? Es muy común que medios, por ejemplo, que son de otros países, que medios que son de otras regiones, no estén contextualizados y solamente informen de la nota porque sí, ¿no? Un ejemplo es, digamos por así decirlo, el conflicto que hubo últimamente entre Israel y Palestina, ¿no? Entonces los medios cubrieron la nota, sí, de que hubo un ataque, pero también la forma en la que presentan la noticia puede incluso influir en cómo la persona está percibiendo, ¿no? Digamos, si por un ejemplo, ¿no?
un periódico pone que Israel bombardeó Palestina. Entonces la gente va a empezar con la finta de que los de Israel son los malos, ¿no? Y si otro periódico pone Palestina bombardeó Israel, entonces la gente va a ir con la finta de que Palestina son los malos, ¿no? Entonces hay toda una historia detrás y hay medios especializados o medios que ya tienen una cobertura en específico de ese tema y que ya están contextualizados en lo que son los conflictos de Medio Oriente, los conflictos de esta franja, de estos lugares, y que nos pueden proporcionar una información más imparcial o una información más a detalle, más específica, que medios que no tienen una experiencia pues cubriendo esas notas o que no son del mismo país o no son de la misma especificación, ¿no? También hay que ver el renombre del medio y del autor. Como les decía, no es lo mismo buscar información en SDP Noticias que buscarla en el Excelsior. Son medios completamente diferentes. Uno tiene más renombre que el otro, y también el autor. El autor de la noticia puede ya haber trabajado en investigaciones en específico, puede tener incluso premios, un reconocimiento, lo que sea, pero el autor también va un poquito a influir en lo que es nuestra discriminación de fuentes. Ahora, que el propósito sea científico o que el propósito sea informativo, no es lo mismo que si si estamos buscando algo de psicología, de cómo clasificar la personalidad, lo podemos encontrar, por ejemplo, la psicometría, nuevos avances en la investigación de conductas, etcétera, ¿no? Que es diferente a encontrar un artículo de Juanito Blogspot que diga qué princesa Disney eres, ¿no? O sea, eso no tiene para nada un propósito científico, que te digan qué princesa Disney eres conforme a tu personalidad. Entonces, esa es otra parte de la discriminación de fuentes, que haya un sentido crítico de la intencionalidad de la redacción. Por ejemplo, esta situación que se da de normalizar la violencia, haciendo burla de lo que sucede, o en algunos casos no es lo mismo redactar un encabezado diciendo persona murió siendo acuchillada 14 veces en la espalda, a decir una persona fue asesinada con 14 puñaladas en la espalda. O no es lo mismo a persona asesina a individuo de 14 puñaladas en la espalda. En una estamos diciendo que un evento fortuito pasó porque la persona se murió, quién sabe por qué, de 14 puñaladas en la espalda. En el segundo estamos diciendo que una persona fue asesinada de 14 puñaladas en la espalda. Y en la tercera estamos poniendo incluso una percepción de un asesino, ¿no? Ya estamos poniendo incluso hasta puede ser un nombre o una identidad a alguien que cometió pues una atrocidad, un crimen. Y ese es el sentido de la intencionalidad de la redacción. Hay que revisar también que no sean notas amarillistas, que no sean notas que tienen una parcialidad, es decir, de ocultar al agresor o de minimizar la situación, ¿no? Como les decía, la discriminación de fuentes puede abarcar libros, revistas, periódicos, notas informativas, estadísticas, informes, ¿no? En nuestro uso de buscadores, búsquedas especializadas, búsquedas específicas, resultados académicos en otros idiomas y de universidades. Esto es muy importante porque la mayoría de información relacionada a la ciencia está en idioma inglés y actualmente ya está en idioma chino. Nos pueden ayudar algunos traductores especializados, sí, pero a veces es mejor intentar leerlos en inglés porque hay algunas cosas que no están muy bien traducidas. También hay universidades, como decía yo, tienen sus propias revistas de investigación, o también tienen sus propios artículos que publican en otras revistas, pero la universidad también le va a dar como una cierta credibilidad a la información. En la parte de la discriminación de información tenemos que verificar, como mencionaba, que la información sí aporte a la investigación, que nuestro marco quede bien especificado. Discriminar y especificar como población, tipo de experimento, variantes, etc. Aquí voy a dar un ejemplo muy burdo y muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una investigación de cómo la gente reacciona cuando prueba picante. Y la población es población sueca, es población que les gusta, china, japonesa, o es población alemana, ¿no? Que son poblaciones que no están muy acostumbrados a sabores picantes como nosotros los mexicanos, o como los latinoamericanos incluso.
Entonces no va a ser la misma información, no va a ser el mismo resultado que nos dé una investigación hecha con una población sueca que no está acostumbrada a comer picante a una población mexicana que come picante las 3 veces al día, ¿no? Y que come picante al estilo habanero, al estilo chile de árbol. No va a haber el mismo resultado. Eso tenemos que especificar como población. El tipo de experimento, que sea por ejemplo un experimento que solamente ocurrió una vez y de una única muestra, o que fue llevado a cabo en diferentes cortes de tiempo, ¿no? O que fue un experimento que solamente duró una semana o que duró meses, años, ¿no? También hay que verificar de dónde están sacando los marcos teóricos, de dónde están tomando la comparación para las conclusiones, como son sus referencias, su bibliografía y sus antecedentes. Porque para realizar un marco teórico, la conceptualización de lo que es la información, se va a requerir de información igualmente verídica, de información anterior, para darle un sentido a la investigación, y de ahí va a servir la investigación que hacen estas personas en su bibliografía o en sus referencias. Si están hablando, por ejemplo, de cáncer de mama y terminan hablando de necropolítica, terminan hablando de relojes, pues no hay una coherencia, ¿no? en la información que le da contexto a la investigación. Como decía, números de fiabilidad o seriedad del medio, índices de confianza, ranking de la comunidad científica, índices internos de congruencia experimental. Eso lo van a aprender posteriormente en otras materias, como lo es métodos de investigación, como lo es investigación cuantitativa, cualitativa, etc. Esta es la bibliografía donde se sacó los conceptos de anatomía. Es Anatomía con Orientación Clínica, 7ª edición. Es la recomendación de esta área, es el libro Moore del 2013. Ahora, para reforzar la última parte, les voy a enseñar un poco cómo utilizar Google Académico. Pero mientras tanto, gracias por su atención. A ver, vamos directamente a Google Académico. Lo primero que vamos a hacer es buscar Google Académico aquí en el buscador. Ya que lo hayamos encontrado, vamos a dar clic aquí, Google Escolar, Google Académico, y aquí incluso ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar información en cualquier idioma o buscar solo páginas en español. De forma simple, aquí podemos escribir lo que estamos investigando. Por ejemplo, yo estuve buscando un artículo en específico que hablaba de un estudio que se hizo en el Instituto de Perinatología acerca de la afección de plomo en mujeres embarazadas en los años 1980 y tantos, ¿no? Entonces, si yo pongo esta etiqueta y esta etiqueta, por ejemplo, nos va a salir información aquí ya con su respectivo archivo PDF, HTML para poderlo leer, y vamos a encontrar diferentes artículos. Por ejemplo, factores relacionados con el nivel de plomo en sangre en niños de 6 a 30 años menores de 6 a 30 meses de edad en el estudio prospectivo de plomo en la Ciudad de México, ¿no? Y vamos más abajo, efectos del plomo sobre la reproducción. Aquí vienen los autores, son estos, el año, y por ejemplo, si nos metemos aquí al primero de Rothenberg, vamos a encontrar la página de donde está saliendo. Es una Gaceta de Salud Pública de México, y vamos a encontrar su resumen y si es posible en algunos el acceso al archivo PDF o al HTML. Ahora bien, si lo queremos hacer más específico, le podemos meter más etiquetas, como por ejemplo México, 1980 y algo, etc. Y nos van a salir artículos más específicos. Eso es en la parte básica. ¿Por qué? Si nos vamos, me parece que es aquí está, búsqueda avanzada. Aquí nos vamos a buscar artículos primero con todas las palabras. Es decir, que ya sea el título tenga exactamente estas palabras, la palabra plomo, la palabra perinatología, pero lo podemos extender, que tenga también con todas las palabras, y que sea México, que sea embarazadas, mujeres embarazadas, ajá, ¿no? Entonces nos va a buscar este search avanzado.
los artículos que contengan la palabra plomo, la palabra perinatología, la palabra México y la palabra embarazadas, ¿no? O bien podemos ingresar una frase exacta, ¿no? Por ejemplo, niveles de plomo en embarazadas. Y nos va a encontrar todos los archivos o todos los artículos que tengan la frase exactamente como nosotros la escribimos. O con al menos una de las palabras. Cuando ya está muy difícil o hay demasiada información, ya sea cuando haya mucha información o cuando haya muy poca información, podemos optar por esta opción. Con al menos una de las palabras, o sea, ya de mínimo, ya de pasón, ¿no? Y aquí podemos especificar una palabra que diferencie a todos los resultados o una palabra que nos ayude a encontrar más resultados. Depende de cómo utilicen esta parte de la búsqueda avanzada. Pueden usarlo para que salga más información o menos información. Ahora, a mí no me interesa, por ejemplo, en mi investigación de niveles de plomo en mujeres embarazadas del Instituto Nacional de Perinatología de México, no me interesa ningún artículo en el cual haya que les gusta un cierto autor o que no incluya estudios de población en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo escribo aquí Ciudad de México, Ciudad de México, y aquí el buscador me va a dar los artículos que tengan estas palabras pero que no contengan estas palabras, por ejemplo Ciudad de México. Ya sé que el Instituto Nacional de Perinatología está en Ciudad de México, pero es un ejemplo burdo. Que las palabras aparezcan ya sea en todo el artículo o solo en el título del artículo. Aquí va a depender de su investigación, de lo que quieran encontrar, si solamente quieren algo en específico o si quieren ampliar más la información y que aparezca en todo el artículo. Aquí, como recomendación, depende también la especificación de su investigación. ¿Por qué? Algunos de los artículos no van a estar disponibles 100% de forma gratuita y por tanto no los va a encontrar la búsqueda avanzada tan fácil si le ponen aquí en todo el artículo. Pero sí lo pueden encontrar si le ponen en el título del artículo. Pero hay a veces investigaciones en las que el título del artículo como que no está muy bien redactado, que digamos, pero en el artículo, en el resumen, en el marco teórico o en la metodología, incluyen palabras que estamos buscando, pero el título del artículo no. Entonces va a depender, o pueden optar por los dos, o depende de su investigación, pueden optar solamente por uno. Ahora, mostrar artículos escritos por, y aquí vamos a ingresar nombre del autor. Recuerden que es primero apellido y luego nombre. Mostrar artículos publicados en, aquí ya vamos a, por ejemplo, aquí Gaceta Sanitaria nos da, por ejemplo, por la Secretaría de Salud Pública o por la Universidad, por el Instituto Politécnico Nacional. Y mostrar artículos fechados entre, aquí vamos a hacer un filtro de tiempo, artículos publicados, es decir, el artículo pudo haber sido de 1960 pero publicado en el año 2000. Aquí hay que ser muy específicos, es la publicación, el año de publicación del artículo. Entonces podemos establecer que sea de 1970 a 2003. Y con eso nos va a dar la información que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, fuentes de plomo en embarazadas en la Cuenca de México, que ya es algo muy específico y solamente ocupamos uno de los filtros. Esto nos va a ayudar. De este lado también tenemos otro filtro de tiempo. Artículos desde el 2021 que tienen que ver con esto, desde el 2020, desde el 2017 o a partir de un intervalo específico. Es muy recomendable que para sus investigaciones utilicen información que tenga como máximo 5 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque constantemente los campos de la ciencia se están actualizando y la información más fresca o mejor revisada es la que tiene 5 años de antigüedad como máximo. Esto porque para darle una renovación, porque no nos sirve seguir sacando información e investigaciones de cosas que ya desde 1980 tenemos por sabido y que no hemos actualizado. Eso nos hace retroceder en cuestión de la investigación. Ahora podemos ordenar todos los resultados por fecha, buscar solo páginas en español, incluir citas, incluir patentes, etc. Google Académico está muy completo en esto, aunque de igual forma
El Instituto Politécnico Nacional tiene convenios con otras universidades para buscadores en específico. Ahí tendrían que ingresar a la página del Politécnico a ver con su correo institucional, me parece, a cuáles todavía tenemos convenio, que son incluso artículos que no se pueden encontrar con Google Académico, que no se pueden encontrar así nada más, o incluso hay algunos artículos que tienen un precio, pero nosotros, por ser parte del Politécnico, podemos acceder de forma gratuita a esos mismos artículos. Habrá que ver, tendrían que preguntar todavía cuáles tenemos acceso o ingresar a la página del Politécnico. Mientras tanto, muchas gracias por su atención, que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente clase.